¿Qué tal? Bienvenidos a Los Otros Datos, una producción de Producciones Veraz, dirigida por Víctor Vera. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos como cada miércoles a las 6 de la tarde. Diferentes plataformas, diferentes medios de comunicación, dando una nueva propuesta, una refrescada a lo que es la comunicación aquí en Quintana Roo, análisis profundos con otros datos para que tengas un panorama más amplio de lo que sucede en el estado y desde ahí puedas tener un criterio mucho más asertivo de cómo está el Estado, cómo funciona el gobierno, qué es lo que se tiene que mejorar o perfeccionar. Te recuerdo que estamos en redes sociales, en Facebook, en Veraz MX o en la página de internet Veraz MX. Por favor, comparte, dale me gusta. Si tú tienes otros datos también, déjalos aquí abajo, comenta, porque de esa manera nos retroalimentas para que se puedan plantear nuevos temas aquí en esta interesante mesa. El día de hoy, como ya sabes, está esta alianza con Click Noticias, que está dirigido por Nesli Silva. Bienvenida, Nesli Silva. Palco Quintanarroense, dirigido por Julio César Silva Cetina. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. César Muñoz, de Ruptura 360, bienvenido. Gracias. Y el analista del Grupo Veraz, Augusto Bojorquez, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? El día de hoy, en Los Otros Datos, vamos a hablar de algo que nos atañe a todos. La movilidad. La movilidad abarca mucho más que el taxi o el camión. La movilidad se refiere a esa capacidad que tenemos los seres humanos de trasladarnos de un punto a otro de manera segura, de manera ágil, de manera eficiente, ya sea en tu vehículo, en un transporte público o privado, en bicicleta, en motocicleta, caminando, y para ello se requieren regulaciones. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para abordar este tema y se trata de Eduardo Galaviz Ibarra. Él va a estar media hora dándonos la parte normativa. Hay una nueva ley de movilidad aquí en Quintana Roo y vamos a conocer el ABC y cuáles son los otros datos que tal vez aún no conoces. Él es parte del Observatorio Quintana Roo, conocido como Observatorio Legislativo. Durante mucho tiempo, hace muchos años, formó parte del gobierno, estuvo como secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez en 2 ocasiones y como regidor en el Cabildo de Benito Juárez. Es decir, que también conoce el otro lado de la moneda, sabe cómo se funciona desde adentro del gobierno para ir adecuando las normas. Bienvenido a Los Otros Datos. Gracias por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. O sea que, como se dice, ha sido borracho y cantinero. Es correcto. Es correcto. Pero de los buenos. Es correcto. Bohemio, por favor. Así es, totalmente. ¿Y cuál le ha gustado más, don Eduardo? ¿Qué parte le ha gustado más? Yo creo que la parte ciudadana. Bueno, la parte pública es muy interesante porque tienes una gran responsabilidad de poder hacer las cosas que supones que deben ir en beneficio de la ciudad. Pero como organismo ciudadano creo que tenemos más retos porque no tienes la posibilidad de cambiar más que la opinión que tú das y con todas las cosas que estás en contra porque estás afectando intereses personales. Y aquí quisiera yo también mencionar que cuando hacemos nosotros unas críticas, lo hemos hablado también con los propios funcionarios diciéndoles que no se trata de algo que afecte o que va en contra de su posición política, sino porque quizás tienen otros datos que les están haciendo cometer errores, como ha sucedido en muchas ocasiones. Pero además también, don Eduardo, no sé si se ha topado con esta situación de que muchas veces los políticos dicen queremos gobernar de la mano con la ciudadanía, y cuando los ciudadanos se organizan y empiezan a hacer este tipo de organizaciones, pues como que ya lo sienten como crítica, ¿no? Así es, porque tienen la piel muy sensible y no, debemos recordar que un funcionario público es una función temporal, nada más en un momento específico, y tienes que tener toda la voluntad para poder escuchar al ciudadano, ¿no? Ahora, desafortunadamente no se ve así. Ahora, hay otra cosa, Eduardo. En algunos prejuiciosos, como yo, existe la creencia o la duda de si en algunos organismos o instituciones de transparencia de la sociedad civil, pues hay gente que participa solamente con la idea de allegarse al poder,
y de obtener alguna concesión o convenio a través de este tipo de organismos. No es el caso de Observatorio. No, nosotros no aceptamos ninguna donación, no tenemos ninguna aportación más que de los propios integrantes. No tenemos, si hay otros organismos que desafortunadamente caen en esa situación que tú mencionas, y que incluso a veces llegan a formarse las organizaciones por iniciativa de los propios funcionarios para crearles un ambiente ciudadano de validar todo lo que están haciendo. Y de comodidad. Y de comodidad. Claro. Desafortunadamente sí existe eso. En el caso nuestro no tenemos más que nuestros propios recursos, que son muy escasos, y no tenemos ninguna subvención de nadie en especial. Eduardo, pero a veces es difícil, ¿no? Sobre todo, pues, porque muchos te identificábamos como político, ¿no? Así es. Y de repente pasar de la política al lado de la sociedad civil resulta difícil, sobre todo en credibilidad, ¿no? Porque pues no te dejan de etiquetar con esa cuestión, lo político, ¿no? ¿Cómo logra superar esa cuestión y para que el observatorio tenga esa credibilidad? Mira, pues yo creo que con la congruencia y con lo que ha sucedido en mi paso con las posiciones públicas que he tenido, nunca tuve ninguna observación que me llevara a alguna denuncia en la Contraloría o en la Función Pública. Creo que también el hecho de que no hay alguien que pueda decir que yo como funcionario tuve algún negocio, que tuve algún beneficio de algo en lo personal, pues creo que en eso ya está muy comprobado, ¿no? Eso que está ahí, y bueno, pues ese es parte de lo que como persona creo que es lo que tenemos que dejarle a nuestros hijos, nuestros nietos, esa congruencia con tus valores. Y bueno, entrando en materia, el tema de hoy, la movilidad, pues ya tenemos ahí todo el bagaje que él tiene, esta formación y lo que hacen desde el Observatorio Legislativo. Ustedes han hecho un análisis muy profundo de la nueva ley de movilidad para el estado de Quintana Roo, y me gustaría que antes de que nos des de la A a la B, qué abarca y qué significa, no sé si quieran ustedes compartir con el público, con el auditorio, los otros datos que tenemos de lo que está pasando en el estado en materia de movilidad. En particular, lo platicábamos antes de entrar al aire, en las ciudades grandes, como lo es Cancún o Playa del Carmen. Bueno, el tema de la movilidad es un tema pendiente en Quintana Roo, sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? Me acuerdo que desde la administración de Rafael Lara, por ahí del 96 más o menos, se empezó a hablar de un estudio para mejorar la movilidad, la prestación de servicios de transporte urbano en Cancún. Se habló de construir una terminal de transferencias y una serie de cosas, ¿no? Entonces, y que hasta el momento, no sé cuánto llevamos, 20 años, 25 años, desde entonces no se ha logrado aterrizar nada por diferentes razones, fundamentalmente creo yo, por los intereses de las empresas que prestan los servicios y la falta de voluntad política también por parte de los gobiernos que no han pues logrado este consenso, por no decir que utilizar la autoridad que tienen para establecer un mejor sistema de transporte, ¿no? Y regular esto. Y entonces es un tema pendiente en el que la autoridad le da, lo pelotea muchísimo, ¿no? Y lo vemos tan solo con la llamada nueva ley o las reformas a la ley de movilidad, que desde que surgió en la administración de Carlos Joaquín no surgió con resolviendo de fondo los problemas que históricamente ha habido, y que pasó tiempo, lo fue peloteando y no hubo tampoco esas reformas que se le pedían, ¿no? Sobre todo para el tema de permitido de generar una mayor competencia. Y recientemente también vimos cómo ese mismo peloteo fue llevando a una posposición de estas reformas hasta que de una manera obligados por una resolución judicial, se tiene que trabajar y modificar solamente 2 o 3 aspectos de esa ley, pero que tampoco va a la profundidad del problema, ¿no? Entonces ahí en eso estamos. Sin embargo,
Sin embargo, yo siento que el problema, lo peor, es que el asunto sigue creciendo. Sigue creciendo. ¿no? O sea, y fíjate, o sea, han habido golpes espectaculares o mediáticos, vamos a decirlo así. Por ejemplo, cuando hace 3 o 4 años se establece que la movilidad es un derecho humano. Bueno, sí es un derecho humano, pero que no se está violentando todos los días, ¿no? Sí, Que no se respeta. Así es. Y además se está cayendo la impunidad de no sancionar a quienes están incurriendo en violencia para evitar que otros actores o otros competidores presten el servicio, ¿no? Entonces ahí estamos estancados. Y también hay que decir que resulta contrastante que lo que es hoy el mejor destino turístico de México, el más importante y uno de los más importantes del mundo, no tenga un servicio de transporte, una calidad de transporte equiparable, ¿no? Congruente con ese tamaño que tiene y esa responsabilidad que tendría Cancún. Yo siento que no hemos entrado definitivamente a una etapa de modernidad, ¿no? Que yo creo que ya en este momento debería estarse planteando. Pero ¿qué ciudad la tiene, no? Pero es que justamente, mira, sí hay ciudades, ¿no? La Ciudad de México, con todos sus problemas, tiene Claro. un mejor sistema de transporte. Y ese esquema de alguna manera se ha replicado en Guadalajara, en León, En Yucatán, Pachuca, aquí a la en vuelta. Yucatán, ahora que se Pero va- perdón, no tiene punto de comparación que manejes más de 22 millones de habitantes como la Ciudad de México, que necesita diferentes tipos de transporte. Pero no, pero es que pero todo se puede hacer a su dimensión, redimensionarlo. Sí, pero aquí Organizarlo, quieres meter metro, Pero por el tema- ejemplo. Pero Bueno, el tema- había el proyecto del Metrobús, y de hecho creo que usted estaba como secretario del ayuntamiento, bueno, desde que Magali era presidenta municipal, recuerdo perfectamente que el ingeniero Eleazar Martínez, ¿no?, presentó este proyecto, y de ahí se fueron retomando, los próximos gobiernos fueron retomando ese proyecto, que le hacían las adecuaciones, que si en la Cava iban a hacer esta intención del Metrobús, y lleva muchos años tratando de adecuarse a la ciudad, porque finalmente, hablando localmente de Cancún, y donde creo que el problema es más grave que en cualquier otro municipio, pues todos los vehículos, al menos en transporte, hablando de transporte público, cruzaban sí o sí por el crucero y por la avenida Toluca. Y entonces una de las cosas que se buscaba en este proyecto era justamente destensar estas zonas. ¿Cómo ha visto usted esta evaluación? Sí, bueno, en principio, efectivamente, la movilidad ya se considera un derecho humano, ese es correcto, como lo mencionas, y de hecho la Ley General de Movilidad pone al ciudadano, al peatón, como centro de todo esto. ¿Y cuál es el principio de la Ley General de Pero si Movilidad? no tenemos ni la libertad de escoger a dónde nos queremos subir. No, pero me refiero a la normativa de la Ley General, a la que se tendría que adaptar todas las legislaturas locales, establece que el peatón, el ciudadano, es el que tiene el derecho de poder moverse de su trabajo a su Eduardo, casa. ese Es sería la mejor. el primer derecho. Ese es El derecho del usuario. ¿Están de acuerdo? Es correcto. Y así está la ley. Claro. Se hace su eje en función de eso. Y ese es el principio donde tiene que tener la mejor forma de viajar de un punto a otro en las decisiones que el individuo considere que puede hacer. Sea caminando, sea en bicicleta, sea en motocicleta, Claro. sea en taxi, sea en camión. Y escogiendo con toda con libertad. y que no sea costoso. Eso en el mejor, la forma en que le establece la ley general. Para poder aplicarla a nivel estatal, se tendría que haber adecuado una ley que empezó en el sexenio anterior y que efectivamente salió por las prisas, salió una ley que no convenció a nadie, no tocaba los temas torales y se quedó abandonada. Ahora, en el seno del Congreso hay varias iniciativas de reforma a esa ley, no solamente es la que se acaba de aprobar, hay varias, y ahorita la que se tocó esta reforma a esta ley de movilidad fue también por algo que se mencionó, por alguna presión de un juicio de amparo que se tuvo que atender el tema de las plataformas digitales para moverse, ¿no?
pero se está vendiendo como si fuera ya la resolución de toda la movilidad en el Estado, y no es cierto, no es cierto. O sea, eso es, empezó a tocar el tema, porque digo que lo empezó a tocar, no lo resolvió, empezó a tocar el tema del manejo de plataformas, porque bueno, se sentaron en una mesa a negociar, se sentaron a establecer ciertos principios y finalmente le dieron una vuelta a lo que se estableció en el amparo, porque las plataformas no tendrían por qué tener una concesión o una autorización. Permiso. Entonces, le pusieron permiso en lugar de concesión. Y para que pueda funcionar se tiene que registrar la plataforma en el Instituto de Movilidad, y de ahí los que tienen el auto para poder moverse tendrían que tener el uso de ese vehículo que tienen para manejarlo de manera personal, ¿no? Pero creo que vamos un corte y ahorita seguimos. Todavía tenemos 5 minutos. Perfecto. Me encanta que sea usted tan preciso. Eso me gusta. Y si tú tienes otros datos, si has tenido experiencias incómodas en el transporte, ahora es cuando compártenos. Estaba entrando a la ley. A mí me gustaría preguntarle, en esta nueva ley que recién se aprobó, ¿se atienden los temas de profundidad? ¿Se plantean soluciones a los temas de profundidad? Que no solo es el conflicto que hay entre transportistas, llámese plataformas y taxistas, que después alcanzó a los camiones, porque los taxistas también iban y quemaban camiones, y entonces dejan a la gente sin forma de transportarse. ¿Qué atiende, qué resuelve, qué plantea esta nueva ley de movilidad para Quintana Roo? Únicamente atiende una parte del problema de las plataformas, porque si bien es cierto que ya les da un permiso, los pone muy condicionados. Solamente el propietario del automóvil puede ser registrado como conductor para ese permiso. Lo cual no se exige a los taxistas. Lo cual no se pide en ninguna parte del mundo, porque es una nueva forma de economía. Es decir, yo utilizo ese vehículo que está estacionado todo el día, pues mejor que lo utilice alguien de mi familia para que pueda hacer una actividad lícita mediante la aplicación de una plataforma. Entonces, lo está condicionando, y no solamente en esa parte, sino que el propietario no puede tener varios vehículos, solamente es individuo-vehículo. Entonces, eso ya es unos sí pueden y otros no. Es una discriminación, porque sabemos que en taxistas hay unas personas que tienen flotillas y que, claro, y que 30, 40. que tienen empleados operando. Es otro modelo totalmente de Pero hasta taxistas tienen 3, 4 vehículos en nube, más todas las placas que tienen, sí. Y hay el que todavía tiene su placa en. Y es que este problema es camión, como los otros que hemos tocado, ¿no? O sea, de acuerdo, obviamente sí. Por la dinámica en cómo fue creciendo el Estado, pues también creció desorden. Y también habla la ley de que tiene que haber una declaratoria de necesidad para que haga un estudio el Instituto de Movilidad, y ahí viene una trampa, porque dijeron, ya van a operar, pero la trampa está en que el Instituto de Movilidad tiene que hacer la declaratoria de necesidad y entonces iniciar los trámites para que tengan permiso. Y eso no se metió en ningún transitorio que los que están actuando ahorita puedan operar. Entonces, eso se puede llevar 3 meses, 5 meses, 6 meses, no sabemos cuánto le vaya a dar. Entonces, está alargando el problema. Y mientras seguimos viendo la justificación de los violentos, que ya están operando, ¿no? Vamos a ir a un corte, vamos a regresar con más de estos análisis y los otros datos que ustedes tienen. Me queda claro que el Observatorio Legislativo de Quintana Roo se echó un clavado, hizo todo un análisis, y entonces esta ley que entonces estamos viendo tiene muchas trampas, está hecha muy a modo para favorecer a ciertos grupos, no resuelve la problemática de movilidad para ti, para nosotros, para todos los que aquí habitamos y los que vienen a vacacionar, pero aún más sigue favoreciendo a ciertos sectores. Regresamos con más. Si tú tienes otros datos, por favor recuerda compartirlos en Facebook, veraz.mx, o en la página de internet veraz.mx. Continuamos en los otros datos.
Continuamos en los otros datos, una producción de Producciones Veraz, el día de hoy hablando de la movilidad. Ya estaba aquí abordando muy a profundidad el tema nuestro invitado Eduardo Galaviz, presidente del Observatorio Quintana Roo, conocido como el Observatorio Legislativo, que nos va diciendo todos los truquitos, todas las trampitas que vienen ahí y que no resuelven la problemática de fondo. Y bueno, algo querían comentar antes, por favor adelante, para que después vayamos a otros datos que tiene hoy y de los que estoy casi segura que no nos han informado en ningún otro medio. De lo que señalaba Eduardo sobre las plataformas digitales, creo que no debemos de perder de punto de vista que esta fue una reforma recaudatoria, ¿no? Porque a final de cuentas Sí. se le da el pase, pero para cobrar ese 2% para el Fondo de Movilidad. 1,5. Sí, finalmente ese fue el objetivo. No es que esté incompleta, etcétera, etcétera, porque ¿de qué ley de movilidad, de qué estado en este momento, por lo menos los que las tengan, han podido aterrizar pues prácticamente todo, ¿no? Porque además una ley de movilidad, siempre hablamos solo de transporte, pero también requiere de vías, De vías, de accesos. comunicación. Hay que contemplar el inventario de los vehículos que hay actualmente, ¿no? Para una ciudad como la nuestra, los taxis, etcétera, etcétera. Entonces nada más ese es el punto y el dato, es profundamente recaudatoria esta reforma. Y yo nada más brevemente también quisiera preguntar, una pregunta concreta, ¿en qué nos beneficia a los ciudadanos, al usuario, esta nueva ley de movilidad? Sí, beneficia a un grupo de ciudadanos que tienen la posibilidad de acceder a los servicios de Uber. Beneficiaría muy importantemente a los turistas porque ellos están acostumbrados en otras ciudades del mundo. Pero eso a sería en acceder. buenos términos, Eso ¿no? serían en ese sentido. Pero al transporte masivo del trabajador no le llega esta reforma todavía a solucionar sus problemas de movilidad, ¿no? Y yo mencionaba que también en la ley hay una serie de puntos que no se estudiaron correctamente. Coincido en que es recaudatoria, no solamente por eso, sino también porque en la inscripción de la plataforma se dice que tiene que pagar algo, no dice cuánto. Sí establece un 1,5 por cada viaje y que también viene ahí involucrado a los repartidores de alimentos, que también va a ser un problema de definir si son o no son sujetos de esto, porque tienen que hacer también un estudio para ver la factibilidad de involucrarnos. Hay otro punto, por ejemplo, que señala en uno de los artículos que deben de contar con GPS, con cámaras, con botones de pánico, algo que normalmente tienen los servicios de plataformas digitales, pero dicen que va a estar permanentemente monitoreado por el C5. Es algo que no es factible, primero, y tampoco es permisible, porque podrías estar invadiendo situaciones de privacidad personal. Claro. Es correcto que tengas el botón de pánico para aplicarlo y que puedas conectarse al C5 si el conductor sufre un asalto, si la persona que va en el vehículo sufre algún incidente, eso sí, pero no de manera permanente, y aparte no tendría la capacidad del C5 de estar monitoreando en tiempo real, como dice la ley, todo esto, ¿no? Entonces eso creo que es un problema. Otro tema también que creo que va a causar también algún problema es que le atribuye al Instituto de Movilidad la expedición de licencias de automovilista, de motociclista, de todo. Eso va a ser un problema porque va a quitarle recursos a los municipios y también va a ser un problema el que dice la ley que se van a expedir previa anuencia o con la anuencia de las Secretarías de Seguridad Ciudadana. ¿Cuál va a ser la forma en que se va a operar esa anuencia de solicitar una licencia y cómo me va a dar, con qué va a verificar o cómo va a estar? Creo que va a ser otro tema también de invasión de privacidad y de datos. Y lo van a hacer súper lento. Y lo van a hacer súper lento. La burocracia se va a imponer ahí. Y van a aparecerán los coyotes de nuevo. Y la corrupción. Y va a crearse también una infraestructura de poder tener expediciones de licencias en todos los municipios, en fin, creo que va a tener... Oye, Eduardo, y los famosos taxímetros de tarde, mal y nunca.
Ese es otro tema, que se ha pedido que los taxis tengan taxímetros aquí en el estado. Se pone ya a la disposición, pero en el transitorio, uno de los transitorios dice que en 2 años el Instituto de Movilidad expedirá las reglas de operación y funcionamiento de los taxímetros. O sea, que a lo mejor esa ley que lo establece en ese transitorio ya no existirá para entonces. Ya para entonces va a expedir las reglas y va a decir, las reglas dice que hay que analizar dentro de 2 años y así se la va a llevar. Lo preocupante o a mí lo que siempre me ha llamado la atención es que tal pareciera que siempre se legisla o se busca organizar de acuerdo a ciertos intereses y uno de ellos, pues el sindicato de taxistas, ¿no? Así es. Ese tema que lo comentamos ahorita, y hay algo en esta ley que contribuya a sanar o sanear, para el término correcto, el sindicato o los sindicatos, porque mucho de lo que pasa en el transporte es promovido hasta por el propio sindicato. Sí. Hoy escuchamos esas historias de terror, a donde que si los tablea, que si hay zonas a donde están prohibidas, que entre los transportistas, de espanto, del mismo gremio, y entonces en medio queda vulnerable el que usa el usuario, porque te bajan, a mí me tocó, bájese por favor, porque si no me van a tablear, y dicen, ¿y en dónde estamos viviendo? Aquí lo importante es la negociación que hizo el sindicato de taxistas, que seguramente hubo una, porque por primera vez vimos que hubo ahí, cuando fue lo del amparo en el tribunal, que hicieron algún mitote y después ya no hicieron nada, contrario al espíritu de los taxistas que siempre cierran. Y siempre amenazan con hacer paro y paralizar totalmente el Sí, yo creo que sí hubo alguna buena parte de intención de negociación. Yo creo que fue un buen inicio, vamos a decirlo, pero no fue la solución. Yo creo que esto va a requerir todavía de más negociaciones y más fuerza, porque finalmente tiene que tocarse otros puntos de vista alrededor de este sindicato. Recordemos que, por ejemplo, ahorita el tema sindical es de que si no cumples con todas las nuevas disposiciones, a lo mejor por ahí puede entrar también otra situación al sindicato de taxistas, porque tienes que tener otra forma de hacer tu elección, no como se acostumbraba. Ahorita ya creo que hay ya muchos contratos colectivos que está quitándoles el registro. Y también hay muchos taxistas que ya se están incorporando a otras plataformas. Yo sé que ya se incorporaron, por ejemplo, a Cabify, que se llama Easy Taxi, así se llama, a Didi, exacto. Sí, tú pides un Didi y te llega un taxi. Sí, y este modelo está en muchos estados, ¿eh? En muchos estados pides Didi y llega un taxista. Sí. Fíjate que dice que se necesita, y yo me quedo con que es un tema de voluntad, porque vemos el vecino estado de Yucatán. ¡Oh, qué calidad de transporte están manejando! Camiones con aire acondicionado, ya llega la gente con su tarjetita y la pasa, con una ruta tan bien diseñada que no hay que estar haciendo esos transbordes. Y aquí lo que sucede es que cada vez tenemos más transporte. Pero hablas del Paseo Montejo, ¿no? Del Paseo Montejo. No, ya que tienen otras rutas. Lo cambiaron. En los estados o las ciudades donde se ha resuelto de esta manera, donde se ha eficientado el transporte masivo, ha sido porque los gobiernos de los estados han intervenido y se los han quitado los internos. Es lo que se tiene que hacer. Y lo que tiene que ver con los concesionarios, ¿no? Aquí, bueno, siempre y cuando no se haga con fines de favorecer a algunos, sino de ese es el tema. Dar un buen transporte. Es que ese es el tema. Mientras se siga politizando el tema y los gobiernos sigan dándole a un grupo específico el poder para hacer y deshacer a su antojo, va a continuar. Es que creo que le acabas de dar justamente al clavo. O sea, a final de cuentas, las acciones de gobierno y las regularizaciones entran para calmar a un grupo, para mediar entre otros, pero creo que en lo último que piensan los diputados, los gobiernos reguladores, es justamente en los ciudadanos. En el usuario. Y la mayoría, pues también hay que decirlo, ¿no? Pues nunca se suben a un transporte público. O sea, el funcionario que está atrás del escritorio, el diputado, todos esos que les toca justamente meter el orden, desconocen pues todo lo que implica al usuario caminar, pararse, tomar el transporte. La verdad está muy, muy complicado y es muy difícil que pueda haber esta empatía. Y vamos a la hora de gobernar o legislar.
va más allá el tema, ¿no? Porque digo, tú tienes un vehículo, él tiene un vehículo, el licenciado, ustedes también, y como conductores también tenemos derecho a que haya una adecuada movilidad. Y luego, no sé, la vez que cerraron los retornos en la Cava, que cambiaron los sentidos de las calles y no dijeron ni agua, y fue de hecho, era el mismo que es titular ahorita del No, instituto. sí dijeron agua va y hicieron muchos comunicados. A mí lo que- Pero son acciones que dices, vaya, se No se siguen puede haciendo hacer de un día a así, otro. Pero son sin un acciones de análisis autoridad. profundo. Hoy no estás de acuerdo A mí- con esos cambios. Yo A creo mí que me no. llama la atención, No, yo creo sinceramente. que sí, no hay una adecuada movilidad en la ciudad de Cancún. A mí me llama la atención la facilidad que tienen estos grupos, el grupo de los taxistas, de allegarse a los distintos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, hoy gobierna Morena y me llama la atención porque pues se lo reciben igual, ¿no? O sea, como si y yo no Pero quisiera, porque todo yo no mundo quisiera tiene pensar que intereses Morena ahí. se convierta en una reedición del viejo PRIAN. Hay que decirlo, es lo A que ver, no espera, queremos. es que Augusto, Mucha vamos gente- a ver quiénes son los integrantes de Morena. Y hay muchos priistas Por de eso. Morena que tienen sus Eso placas de no taxi. significa que se vaya, Y que pero tienen un sí chorro de preocupa. intereses ahí. O sea, a final de cuentas, siempre los priistas fueron criticados porque tenían su doble sucursal en el sindicato de taxistas, ¿no? Su mini PRI en el sindicato de taxistas. Pero hoy Eran- todos esos priistas que ya no están en el PRI están en Morena. Es que los y son los taxistas, mismos que están es que los gobernando. taxistas hacían siempre el acarreo, acuérdense muy bien, en todas las ediciones de las elecciones. La Ellos siguen hacían, se haciendo. encargaban de hacer Pero el lo acarreo. siguen haciendo, Igual que eso. y lo hacen ahora de otros modos. Ahí tenemos el turismo Electoral. electoral, o sea, hay Sí. muchísimas formas. Pero, por ejemplo, a mí sí me preocupa, si el otro día escuchaba estadísticas de la Asociación de Motociclistas y el índice de accidentes a bordo de moto es muy alto, porque aquí no los respetan a los motociclistas. La gente que anda en bicicleta, la gente que es atropellada por el transporte Claro. público, y son accidentes mortales. Terrible. ¿No? Entonces la movilidad no está funcionando para nadie. Vaya, no es solo quedarse. Yo no creo que sea solo el tema Oye, del transporte hoy. voy a señalar un detalle más. O sea, esas combis de transporte terrestre estatal, Ujú. oye, con 20 gentes adentro, por Dios, hay gente de pie. Esto es Pero inhumano. ya sabemos cómo Es surgieron estas, inhumano. ¿no? Es Como- inhumano. Rompe toda categoría de derechos humanos. Los Sí. sindicatos creo que van en decadencia, por eso ese modelo en nuestro país ya, porque se volvieron pues votos de poder, ¿no? Eran los votos duros de los gobiernos, y hoy por hoy lo que me queda claro es que esta ley no viene a resolver entonces nada de esto. No, No yo creo que resuelve de fondo. no resuelve, hay pequeños avances, podríamos ¿Cuál es el? decir, y el que ya se reconoce, porque obviamente también era por cuestiones legal que tenía que reconocerse la plataforma, pero finalmente la resolución para poder tener una reforma en la movilidad se requiere de voluntad política para romper esos grupos de poder, infraestructura, y lo decían hace un momento, si no hay infraestructura para poder hacer la movilidad, y ya después vendría la parte normativa, pero es infraestructura, inversión y adaptarse a nuevas Y voluntad tecnologías. política, hay que decirlo. Es voluntad política y meter, ¿cuántos señalabas muy bien, desde hace muchos años se ha hablado de un tren eléctrico por toda la zona hotelera? ¿Qué implica eso? Que acabas con negocio de taxis, acabas con negocios de transportes concesionados urbanos, pero pues, que se conviertan en socios, o sea, no se trata de desplazarlos, que se conviertan en socios y entren en una nueva forma de negocio, ¿no? Eso es lo que tendríamos que... Y que haya una participación ciudadana, porque hace unos momentos Janet comentaba su molestia, ¿no? Cuando fueron los cierres de los retornos en la Cava. Y sí, la verdad es que el gobierno sí hace estas campañas de aviso previo, la gente no se involucra. No. Y a mí por eso me llama mucho la atención y me gusta que haya esos ejercicios y organismos como los que tú estás encabezando, porque creo que es importante llamar a la participación ciudadana, porque a final de cuentas, y este programa de hecho de eso se trata, de plantearles aquí todos los problemas que tenemos comunidad, objetividad, ¿no? justamente para que entonces podamos incentivar la participación ciudadana, porque hoy lo que más necesitamos es que la gente esté activa. No vale de nada que una vez que esa ley se haya aprobado salgamos a decir, no sirvió, no. ¿Dónde estuvo el trabajo ciudadano crítico
de los periodistas, de los profesionales. Hay muchísima gente muy valiosa en Cancún que puede aportar a que esta comunidad mejore. Y bueno, ejercer ese empuje para que lo que ya, por ejemplo, habían hecho ellos, se tome en cuenta. Lo que ya han hecho en otras administraciones, pero pues se retomen, se puedan analizar y perfeccionar. Vamos a ir a un reportaje sobre pues, la problemática de la movilidad aquí en Cancún y vamos a tener otro panorama, vamos a volver con otro invitado y vamos a abordarlo desde otra perspectiva para que con los otros datos se sigan enriqueciendo y bueno, de pasadita a ver si las autoridades ven este programa, se ponen en contacto con el licenciado Eduardo Galaviz y pues los invitan a formar parte de estos análisis previo a que autoricen y voten las normas. Y bueno, vamos a dejar los datos para que el ciudadano que quiera participar activamente también se pueda poner en contacto con el licenciado y, ¿por qué no?, forme parte de este Observatorio Legislativo de Quintana Roo. Vamos a un corte y volvemos. Quintana Roo actualmente mantiene un conflicto en el tema de movilidad. La gran cantidad de vehículos que circulan en la región, unido a la falta de regulación adecuada, ha generado problemas de tráfico y de seguridad vial. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2021 se registraron 943.144 vehículos circulando en el estado, siendo los municipios de Benito Juárez, Otompe Blanco, Solidaridad y Cozumel los que concentran la mayor cantidad del parque vehicular. Ante esta situación, se propuso una nueva ley de movilidad que permitiera el ingreso de plataformas digitales de transporte como Uber y Didi. Esta medida generó opiniones encontradas entre la población y las autoridades locales. Por un lado, hay quienes ven en estas plataformas una alternativa más segura y cómoda para moverse por la ciudad, especialmente para los turistas que visitan la región. Además, con la llegada de estas empresas, se genere empleo y con ello se dinamice la economía local. Por otro lado, aun con la aprobación de una nueva ley de movilidad, hay quienes temen que la entrada de estas plataformas perjudique a los taxistas locales que ya se encuentran en una situación precaria debido a la falta de regulación y a la competencia desleal de los taxistas piratas. También preocupa que la llegada de más vehículos a las calles empeore el tráfico y la calidad del aire. Si bien la nueva ley de movilidad no contempló otros aspectos importantes para el desplazamiento de los quintanarroenses, se espera que esta nueva legislación beneficie tanto a los usuarios como a los trabajadores de transporte. En todo caso, queda claro que es necesario tomar medidas para mejorar la movilidad en el estado y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Con información de Click Noticias. Continuamos en Los Otros Datos, una producción de Producciones Veraz dirigida por Víctor Vera en alianza con otros medios de comunicación para hacer periodismo veraz para ti, para quienes nos leen, para quienes comentan, para quienes quieren estar informados de lo que sucede en todo el estado de Quintana Roo. Click Noticias, dirigido por Nesli Silva, Palco Quintanarroense, dirigido por Julio César Silva, César Muñoz de Ruptura 360 y el analista de Grupo Veraz, Augusto Bojorques. Recuerda, los otros datos, tú también nos los puedes dar. Comenta en la página de Facebook, veraz.mx, o en la página de internet, veraz.mx, y contribuye para que esta información llegue a más personas y tengamos todos los otros datos. Hoy hablando de un tema bien interesante de la movilidad, desde una perspectiva diferente. Ya escuchaste la parte de la norma, lo que es la ley de movilidad. Ahora vamos a tener un rostro nuevo, una visión diferente. Está con nosotros Águeda Esperilla, ella es vocera de Uber y viene a platicarnos, pues, cómo la han pasado en la plataforma. Nos viene a platicar cómo viven estas leyes que hay en Quintana Roo, si les permiten o no trabajar y qué hay detrás de toda esta, pues, represión
para que ellos no puedan desarrollar su labor, considerando que pues se trata de trabajo. Solo querían trabajar, solo quieren trabajar. Bienvenidos. Muchas gracias a todos por la invitación. Y no, más bien, no es represión, es asociación delictuosa. La verdad, finalmente es todo un conjunto, es increíble cómo se pueden organizar todos, ¿no? Para cuidar su negocio y sus beneficios, más allá de estar trabajando para la sociedad, ¿no? Para el bien de todos. Y lo digo así porque yo tengo 6 años desde que llegó Uber la primera vez a Cancún, pues yo estoy ahí, y me ha tocado ver todo, ver, vivirlo, ¿no? Claro. Y yo también fui agredida hace 4 años, una denuncia que nunca procedió, y que todas las denuncias, que lo hemos dicho, hay más de 500 denuncias y se siguen sumando. Sale Cristina Torres a decir que denunciemos para que ellos puedan hacer su trabajo, bla, bla, bla. No es cierto. La verdad es que todo es una simulación. Todo es una simulación. Finalmente, ¿por qué no nos dejan trabajar? Pues porque los políticos están cuidando su negocio, ¿no? Es la verdad. O sea, llamémonos como quieran, la ley está hecha justo para seguirnos poniendo el pie a nosotros, para seguir beneficiando a los meros buenos de todo este negocio que son los políticos, expresidentes municipales, diputados y todos, la gente que tiene que ver. Yo creo que fue la manera como pudieron comprar a todos, ¿no? Si yo te quiero invitar a mi negocio y quiero que estés conmigo, ¿qué hago? Te compro, te regalo unas placas, ¿no? Y entonces te hago partícipe de mi negocio. Y entonces yo creo que de esa manera, ¿no? Han ido haciendo ese grupo, ¿no? Blindando. Sí, cuidando y diciendo, pues todos tenemos que jalar para el mismo. Sí, todos tenemos los mismos intereses. Tenemos los mismos intereses, correctos. Y bueno, Así hablas es. de más de 500 denuncias por todo tipo de Amenazas, agresiones, daños, ¿no? A Carlos Calzado, que es un compañero que es periodista también y que ahorita, pues, gracias a decir las cosas como son, lo vetaron, ¿no? Entonces, pues hoy está trabajando con las filas de nosotros también. Y entonces a él le tocó que le deshicieran el coche, ¿no? O sea, de todo eso que le estoy diciendo, tenemos las fotos, tenemos todo, no es nada más decirle. En la zona hotelera los siguieron los taxistas, le deshicieron el carro. ¿Alguna de las denuncias, alguna ha progresado? Ni un. ¿De 500 denuncias? Ninguna. De estas Bueno, 500, increíble. en esta administración, ¿cuántas son las 500? Híjole, de esta administración, pues, no sé, muchas, porque desde que está Mara Lezama, como cuando empezó como presidenta municipal, nunca nos hizo escuchar, ¿eh? La problemática ya la traíamos, nos tratamos de acercar con ella y jamás nos recibió, jamás. Y jamás hubo es que de esas, más bien de esas 500 que estoy hablando son desde hace 4 años que llegó Vera a Cancún. Y cuando regresó Vera a Cancún hace 4 años ya estaba Mara Lezama como presidenta municipal. Así que estamos hablando que todas esas denuncias son en esa administración, en la administración de Mara como presidenta municipal y Mara como gobernador. ¿Y qué dice el director de Imovecro? ¿Qué dice Rodrigo Alcázar de todo? Miren, las mesas de trabajo realmente son simulaciones. Les vuelvo a repetir, yo he tenido la oportunidad de pasar 1000 cosas. Hemos hecho manifestaciones. Nos sentábamos a hacer las dichosas mesas de trabajo con Rodrigo Alcázar y con otras personas cuando nos detenía tránsito aquí en Cancún. Cabe mencionar, es bien importante mencionarlo porque están volviendo a hacer lo mismo, una campaña de distorsión de la información. Cuando regresó Uber regresó con ese amparo que no quiso respetar el gobierno del estado. O sea, nunca fuimos ilegales. Siempre regresó Uber con ese amparo y pues no, decían que no era válido, que ya estaba concluido, que se había perdido. Siempre distorsionaron la información y eso es lo que le daban como información a toda la gente y la gente obviamente dice, bueno, pues si ellos dicen, si la autoridad dice que ese amparo, ¿no? Ya lo ganaron ellos o lo perdió Uber, pues así debe de ser. O sea, la gente todavía creo que en ese entonces creía en lo que la autoridad les decía, pero la verdad es que no es cierto, ha sido distorsión. ¿Cuál es la situación actual? Como ya está la ley, ¿cuál es la situación actual con la que está operando? Sí, Es que volvemos a para estar igual. La reforma recientemente hecha, que ya está en vigor, ¿satisface o cumple con el fallo del amparo? No, mira, la verdad es que, les vuelvo a repetir, ese amparo lo tuvo que hacer Uber justo
porque Borges, antes de irse del Estado, modificó la ley de transporte del Estado y puso ahí una cláusula de no se permitían las plataformas trabajar en el Estado a menos que tuvieran una concesión. Gracias a esa modificación que hizo Borges, tuvo Uber que recurrir a ese amparo, ¿no? Ese amparo, porque en el amparo se pelean muchas cosas que están en contra, que violentan, ¿no? Van en contra de nosotros como ciudadanos, como cancunenses, más allá de la empresa. Finalmente, esta ley violenta nuestros derechos, ¿no? Entonces, en ese amparo se pelean, aparte del tema de la concesión, se pelean muchas cosas muchas cosas en las que somos violentados. Y esta nueva ley, esta nueva reforma es exactamente lo mismo. Y también, fíjate que no le cambiaron mucho, le anexaron más. Algunas de las cláusulas, pareciera que hay cierto grado de inequidad, porque le piden unas cosas a uno que no le piden a otros, ¿no? Pero ¿sí? Ahora que ustedes estuvieron también en la mesa con una representación, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, sí se escucharon todas las demás voces, parece que todos salieron contentos con estas pues arreglos a los que llegaron, pero ustedes... Mira, yo ya he estado en mesas anteriores con la gente, con los servidores públicos, que yo sí me gusta llamarlos así, porque son servidores públicos, ¿no? Claro, correcto. Todos, empezando por la gobernadora. Y se les olvida que su trabajo es trabajar para el bien de la sociedad. Esa es su función y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de exigirles que hagan su trabajo. Pero bueno, yo me he sentado en esas mesas y esas mesas es, no, sí, ajá, ok, sí. Pero nunca hay resultados. Y nada más rápido, como paréntesis, está el caso de las madres buscadoras de niños, de las desaparecidos. Han hecho mesas de trabajo, pero nunca les han cumplido nada. Por eso ellas siguen en esa lucha y esa denuncia, porque las mesas, hoy que se sentaron, nosotros como conductores no estuvimos en esas mesas, estuvo Uber, la empresa como tal, sentados ahí. ¿Qué hablaron, qué dijeron? No lo sabemos, ¿no? Pero hoy por hoy esa ley la hicieron así, ¿no? Ahora, a mí sin ningún beneficio más que para ellos. Mira, volviendo al tema nuestro, yo tenía una pregunta: ¿en qué beneficia esta nueva reforma a la ley a nosotros, al usuario que decidimos usar la plataforma, por ejemplo, ¿no? ¿En qué nos beneficia, no? Y a mí me preocupa que a la inversa esto represente un aumento, les obligue a ustedes y a la plataforma a aumentar los precios y pues obviamente eso no beneficia al público. Claro, exactamente. Miren, esta nueva reforma no beneficia a nadie más que a los mismos, de verdad. A nosotros nos siguen pidiendo cosas que van en contra de, ¿no? Y ahorita estamos nosotros, de hecho, en espera de ver cuál va a ser la postura de Uber al respecto, ¿no? Uber hasta ahorita no ha dicho absolutamente nada. A nosotros no nos ha notificado absolutamente nada todavía de, miren, a partir de ahora va a ser así, 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 y necesitamos esto y esto y eso. Todavía no. Entonces nosotros estamos en espera de eso. Pero exactamente, la ley no beneficia a nadie, vuelvo a decir, más que a ellos mismos. Están cuidando todo el conflicto de interés y toda esa lucha que ellos han hecho y toda la organización que han tenido para que mucha gente se espante, ¿no? Que por miedo ya no siga trabajando, que por miedo ya no pidan mi servicio. Toda esta campaña de violencia y tan grave que hay en la sociedad, porque no solamente somos afectados nosotros. Ustedes no saben todos los días cómo acosan a los turistas. Bueno. Y no te subas, porque les vamos a deshacer el carro al Uber que venga, y le vamos a hablar a la policía. Y te van a bajar. Y, o sea... esa es la otra pregunta. ¿Qué garantías tenemos los ciudadanos? ¿Qué garantías tenemos de que con esta nueva reforma a la ley pues se reduzca esta escalada de violencia que se vive todos los días, ¿no? O sea, ¿servirá realmente esta reforma para que se reduzca la violencia? No, pero justo el sábado, ¿cuándo hicieron el anuncio de la nueva ley? La semana pasada. Bueno, el sábado hay un video ahí de un compañero ahí en la zona hotelera que volvieron otra vez a amenazarlo y lo amenazaron de muerte. Es que lo decíamos con nuestro otro invitado, bueno, se los decía, no sé si a ustedes les ha tocado subirse un taxi en los últimos 2-3 meses, pero, o sea, si entre el mismo gremio, o sea, tienen zonas delimitadas, correcto, si en el mismo gremio están permitiendo que haya eso de que los tablean. Me dice un taxista, me dice, nada más regresé a Cancún
porque mi papá está enfermo. Pero yo me había ido de aquí, porque un día, por ir y levantar a un pasajero en una zona y me dijeron, no, te vamos a tablear, me esperaron a que dejara el pasaje. Me fueron siguiendo, Sí. me llevaron a no sé qué zona. Entre 5 me agarraron y traen los taxistas sus Sí, tablas. armados, son Dice, armados. y me dijeron, y la próxima, ya sabes qué te pasa. O sea, si está pasando eso dentro del mismo gremio y nadie dice nada, ni lo reconocen, menos van a hacer caso de lo que pasa con ellos. Y en medio se queda la gente, que además Así hay es. que decirlo, hay un vacío tan tremendo, porque ahora, como está Didi, tú paras un taxi. Si lo paras de manita, te va a cobrar lo que quiere. El otro día uno, por un viaje que me cobró un Didi, 72 pesos, él dijo, él me cobraba 80. Y le dije, pero ¿por qué si ni siquiera eres por aplicación? Porque es el precio que yo quiero poner. Y dices, y entonces generaron más caos en el transporte. Sí. Con estas leyes ni hay supervisión, Sí, correcto. ni hacen que la respeten, y todos parecería que se trata de frenar esto. Es tan Y cierto. todo lo demás, ¿se les olvidó? ¿Quién garantiza el tránsito libre y responsable y respetuoso del que anda en moto, en bicicleta, Claro. el que anda caminando, el que anda en su coche? Fíjate que es tan cierto eso que dices, que a mí me tocó vivir una experiencia. Hace poco se presentó una obra de teatro en el Teatro de Cancún. Entonces yo le dije a mi esposa, bueno, vamos a hablarle, porque utilizamos a una taxista mujer, que a veces ella nos asiste amablemente, ¿no? Y le pagamos el servicio, desde luego. Entonces le dijimos, oye, ¿nos puedes dejar en el Teatro de Cancún y después pasar a recogernos? ya. Imposible. Ella misma me dijo, ¿sabes qué? No, porque los taxistas de la zona hotelera no me permiten a mí levantar gente, siendo taxista, no me permiten levantar gente en la zona hotelera. Correcto. Así está. Así una está la mafia. Ahora, situación. o sea, eso es ante la forma de operar, pero legalmente, si yo llego a Cancún y necesito un servicio de Uber, ¿lo puedo pedir? Claro, desde hace 4 años, les digo, desde que regresó Uber, con el amparo que regresó, y que la aplicación funcionaba, teníamos el derecho de trabajar. Y era lo que nosotros decíamos, bueno, Uber está en el pleito legal porque sabíamos que estaba en ese proceso legal, que un amparo no se resuelve de un día para otro, ¿no? Se van en un proceso, se tardó 1 año y medio en que que se resolviera ese amparo. Pero en todo ese 1 año y medio nosotros pudimos trabajar, teníamos el derecho al trabajo. Sin embargo, les vuelvo a repetir, distorsionaron todo y decían que ese amparo no servía, bla, bla, bla. Ahorita acabo de leer una nota apenas ayer, obviamente esas notas que pagan los sindicatos, el sindicato gobierno, donde dice que no, que nuevamente, perdón que me ría, pero ya me da risa, o sea, No, ¿cómo es pueden ser causa capaces de tanto, sí. no? Dice, a partir de hoy, Uber vuelve a ser ilegal, porque como ya se emitió la ley, entonces la teníamos según él, ¿no? La teníamos, ya se emitió la ley, entonces hoy teníamos nosotros ya que estar regulados, ¿no? Sí, inmediatamente. Es que yo creo que justamente lo que le iba a decir, porque el amparo que ustedes tenían o tienen era contra el término que se usaba de concesiones. Ujú. Ya la ley ya no habla de concesiones, Permisos. habla de permisos, Ujú. ¿no? Entonces, Pero no sé, tenemos no soy que abogado, tener. pero técnicamente, a lo mejor jurídicamente queda ya Sí, y no se habla de un plazo perentorio Pero tampoco. no, sí, pero no debe de haber legalmente. No, no, claro. Desde O luego. sea, ¿por qué no lo pusieron? Pues justo para eso. Son los candaditos. Para decir, miren, que como se quedó este vacío, esta Pero laguna, ¿no? volvamos a la mesa. Hubo una mesa donde hubo una representación de Uber Ujú, y ustedes no están informados de los acuerdos a los que su empresa llegó. así es. Entonces, independientemente de eso, el problema que aquí hay es que la empresa para las que ustedes Ujú, trabajan, ujú. pues también tuvo arreglos, ¿no? Y mostró de alguna forma algunas negociaciones que se hicieron. Y a partir después de esa mesa, si ustedes lo recuerdan, terminan las mesas y unos días después se mete la iniciativa, bueno, pues todavía está presentada, más bien se legisló y en la semana pasada ya estaba lista la ley, ¿no? Ahora, el punto es que a ustedes no les han avisado, por ejemplo, del impuesto, ¿no? Que va ya, por ejemplo, como usted lo decía, pues eso va a modificar también incluso pues las tarifas, ¿no? Que puede ser más caro en la Ciudad de México que en otras partes. No sabemos eso todavía, por eso les digo, yo además a mis compañeros les digo, ¿saben qué? No no supongamos absolutamente nada, ¿no? Tenemos que esperarnos a ver cuál es la postura de Uber, ¿no? Yo honestamente Uber es una empresa que hasta el día de hoy, en lo personal puedo decir, es una empresa muy seria. Y si nunca quiso entrar al juego de las concesiones es porque no quiso entrar al juego de la corrupción, así de simple. Entonces, hoy por hoy yo confío
en que no va a seguir entrando. Y ellos legalmente deben de estar buscando los medios, ¿no? Para poder, me dijiste que era azul, no, pues ¿qué crees que no es azul, papá? ¿Y no que me dijiste? No, pues tampoco, porque la ley dice que así. Escuché también por ahí que decían que creo que el gobierno del estado tenía como un determinado tiempo para regular, ¿no? O sea, no podían agarrar y decir, ¡ay! Nos vamos a 5 años, ¿no? No, legalmente tenían la presión del tiempo y que por eso es que lo que, córrele, sí, nada más le ponemos arriba, abajo, más, menos y vámonos, ¿no? Pero realmente no es una ley que esté hecha para beneficiar absolutamente, o sea, a la sociedad como tal que, y a los que trabajamos dentro del sistema de transporte, ¿no? Es una ley que está hecha únicamente para seguir cuidando sus propios intereses. El impuesto, pregunta, y nadie me ha podido responder y lo he dicho muchas veces. ¿Por qué a los taxistas no les cobran impuestos? Ni pagan impuestos tampoco. O sea, en esta ley, ¿cómo es posible? Y yo digo que legalmente tiene que haber ahí alguna manera en la que Uber pueda defender esa situación. No estamos en contra de pagar impuestos, porque ya los pagamos al gobierno federal. No, me porque refería a los taxistas. No sí, por eso, pero me refiero, no es que yo diga no queremos pagar impuestos o no le queremos pagar lo que el gobierno nos pida para que nos dejen trabajar en paz. Estoy de acuerdo. Pero el tema es, ahí está la primera prueba Descargaron de cómo todo. siguen protegiendo su negocio y dicen, no, a los taxistas no les pedimos ni que fiscalicen, ni que haya quien les controle cuánto ganan, nada. Porque no hay un trato igualitario. Sí, desde que tú pagas impuestos, tú ya tiene que haber un control sobre tus ingresos, ¿estás de acuerdo? Y ellos no lo tienen. Águeda, llegamos ya prácticamente al final de esta emisión. Falta tanto. Ya lo sé, pero volveremos y continuaremos y seguramente habrá mucho que abordar porque al final del día pues están impidiendo que haya inversión, que haya fuentes de empleo, que las imágenes tan tristes de ver turistas, esa señora que bajaban con sus hijos y los niños preguntaban y el taxista les decía, y se los va a llevar la policía y la gente, los niños llorando y preguntando a la mamá en otro idioma, no sabían ni siquiera, no había nadie que les hablara en inglés y les explicara qué pasaba. No puede ser, Es que, perdón, es surreal eso. Pero rápidamente, es que ese es el tema. ¿Qué están esperando? ¿A qué grado quieren llevar esa escalada de violencia? ¿Están esperando que haya una tragedia? Sí. Yo creo que sí. Y tal vez así, perdón, y es lo que digo, hasta que llegue este momento de esa tragedia, las únicas responsables van a ser gobierno del estado y todos los demás funcionarios que no hicieron nada para evitar eso. Vamos a despedirnos. Julio César, ¿alguna conclusión? No, ninguna, ya tenemos poco de tiempo, así que vámonos. Gracias. Augusto. Yo nada más quisiera acentuar que es importante que se respete el derecho fundamental, que es el derecho del usuario, el derecho del ciudadano, que podamos escoger libremente a dónde queremos subir. Así como vamos a un súper y escogemos distintos productos, lo mismo. Con toda libertad podamos decidir qué tipo de transporte queremos utilizar los usuarios. Nelly Silva. Comparto, por 2 dirían los chavos. Por 3, siento que pasado por 3. Por 3, pero me parece que el derecho ya lo tenemos, ¿no? Nada más es que la autoridad aplique, ¿no? La autoridad, ¿no? Porque yo me puedo subir en un Uber a la hora que yo quiera. El punto es que la autoridad proteja mi derecho, me dé garantía de que yo pueda estar tranquilo. Sí, porque yo creo que lo preocupante es eso. O sea, como dicen, tenemos el derecho, pero y todo el mundo tiene miedo de pedir Uber o usar otra aplicación digital porque, ¿y qué tal si nos bajan? Porque finalmente todas estas imágenes, videos y todos le han dado la vuelta al mundo. Mucha gente me pregunta, oye, ¿sí es cierto que está pasando esto en Cancún? O sea, yo viajo a diferentes puntos de la República continuamente y me llamó muchísimo la atención que en Oaxaca, el señor que le estaba poniendo el plástico a mi maleta, viniendo de Oaxaca para acá, me dijo, oiga, ya vi lo que está pasando en Cancún, qué preocupante. O sea, dices, híjole, qué feo que también nos estemos dando esa mala imagen. Lo positivo en eso, amigos, es que ya le entraron al tema, a un tema que lo estuvieron abandonado, no sé si intencionalmente o no, durante muchos años, y veámoslo como un comienzo. Quizás no como un buen comienzo, pero sí como un principio que podría dar pie a mejores condiciones para todos. Que este gobierno pudo haber dilatado, igual que los otros gobiernos, esta ley. Claro, y bueno, ahí están los otros datos para que finalmente también haya esa retroalimentación. Poder legislativo, autoridades, se aplique la ley, se respeten los derechos de los ciudadanos y de esta manera tengamos un mejor Cancún para todos. A todos, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos el próximo miércoles, ya sabes, en los otros datos. Recuerda la página de Facebook,
veraz.mx y la página en internet Veraz MX para que desde ahí también puedas compartir con nosotros los otros datos. Bonita tarde.